Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van sumando, todos, todas. Bueno, por supuesto, vamos a esperar un ratito para que se puedan ir sumando todos. Bueno, supongo que se irán sumando algunas personas más. De todos modos, podríamos empezar a conversar un poco. Con algunos de ustedes compartimos el espacio de los prácticos hasta ahora, los que están en la comisión uno y los que están en la comisión 4. Puntualmente, con ellos nos conocemos, entonces, de las comisiones a las que me refería, y con algunos de ustedes todavía no hemos compartido, de manera que me presento. Mi nombre es Aníbal, Aníbal Mendiburo, y vamos a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar en primer lugar por tratar de ordenar algunas cosas. Hemos visto que funcionaba mejor para este espacio de seminario una primera parte expositiva y en todo caso dialogar en una segunda parte. Y vamos a mantener esa dinámica, si les parece bien, de modo que la idea es que yo les plantee algunas ideas sobre cómo ir pensando la cuestión de la psicosis y ustedes en todo caso en un segundo momento, después del corte, me pueden hacer todos los comentarios, preguntas y demás que les parezca. Como está visto también, conviene no preguntar mucho durante la parte expositiva, sino más bien reservar esa pregunta o ese comentario para evitar que se tilde, que se enlentezca la comunicación, ¿no? Respondo, sin embargo, a algo que llegué a leer allí y es el tema de que sí, evidentemente vamos a grabar vivo. Y bien, eso.
a quedar grabado. En principio la idea es que a ustedes les quede por lo menos en la plataforma, que pueda enterarse un poquito de qué se estuvo pensando, qué se estuvo trabajando, ¿no? Bien, entonces, podemos empezar por lo siguiente. Si ustedes miran su bibliografía, la bibliografía del seminario, tienen 11 clases del seminario de la psicosis. Em, yo les propongo hacer pie ahí. Acá alguien me dice que se corta el video. No sé si todos están viendo el video cortado o en realidad es una dificultad de alguna persona en particular. Eso me gustaría que me lo confirmen si hay un problema general. Bueno, esperemos que ahora mejore un poco y sí va a quedar de todas maneras guardado para que puedan volver a escucharlo, volver a leerlo, a verlo. Bueno, yo les propongo entonces hacer pie, decía, en esas 11 clases del seminario de la psicosis que tienen ahí en la bibliografía. Yo voy a decir algunas cosas que tienen que ver con este seminario, obviamente, que no sé hasta qué punto está leído por ustedes en este momento, pero bueno, obviamente la propuesta es que traten de leer esas clases para poder la vez que viene también intercambiar a partir de eso. Em, entonces, necesariamente yo necesito, bueno, decirles un par de cosas sobre lo que es la lectura del seminario. El seminario, ustedes saben, voy a decir algunas cosas que pueden ser una obviedad, pero que me parecen importantes. El seminario es una enseñanza oral transformada en un texto. Em, Eso supone una dificultad porque estamos leyendo párrafos que están establecidos, es decir, que se han tenido que tomar algunas decisiones. Veo que sigue habiendo alguna dificultad con la conexión. Bueno, vamos a tratar de avanzar de todos modos y la verdad es que espero que no sea esto algo tan general. 3 personas por lo menos a las que se les sigue cortando la conexión. Bueno, vamos a avanzar y en todo caso, em, vamos a avanzar y en todo caso, si quienes no están pudiendo escucharlo de manera em, continua, les pido que se remitan en todo caso a la versión que queda grabada. Entonces, a ver, tratando de
de retomar el hilo y de avanzar. Yo les propongo leer el seminario y para leer el seminario tener en cuenta algunas características del seminario. ¿A qué me refiero? A que es una enseñanza oral, en primer lugar, por lo tanto los párrafos que ustedes leen allí, como decía, están traducidos, por supuesto, porque la enseñanza está impartida en francés y a su vez están establecidos, es decir, se han tomado decisiones respecto de esos párrafos para poder darle una forma que a veces el idioma hablado, sea francés, el español, etcétera, no siempre tiene esa forma. En el sentido de que, por ejemplo, si ustedes quisieran transcribir una conversación normal, si ustedes quisieran digamos, transcribir una conversación normal que tienen cotidianamente con alguna persona, se darían cuenta que hay un montón de puntos suspensivos e ideas que en realidad no cierran y que si ustedes quisieran plasmar qué es lo que conceptualmente se está diciendo, es probable que tengan que modificar bastante la literalidad de lo que había quedado, supongamos, grabado a través de cualquier dispositivo. Entonces, la conversación tiene una dinámica, cosa similar pasa, digamos, con la enseñanza oral, tiene una dinámica en la cual a veces no es fácil decir, bueno, la frase terminó definitivamente aquí. Ustedes, aunque se encuentran con un texto que está organizado posteriormente, de todas maneras van a encontrar un poco esa huella. Es de, um, del hecho de que Lacan era como era, digámoslo así, de que Lacan efectivamente se expresaba de una manera compleja. El estilo de Lacan está en parte condicionado por el público de Lacan. Y en ese sentido vale la pena notar que está en una posición muy diferente a la posición de Freud. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Freud está tratando de transmitir la importancia del psicoanálisis, que es algo em, que él está explorando. Y trata de convencer a otros, esto se nota mucho, por ejemplo, en las conferencias, pero en general, de convencer a otros del valor del psicoanálisis, de la importancia de considerar el inconsciente, etc. Lacan no está para nada en la misma posición porque Lacan eh, habla a personas que ya tienen una práctica en psicoanálisis. Eh, en ese sentido, Lacan muchas veces se dedica a deconstruir algo que, podríamos decirlo de esta manera, cuando nosotros nos estamos introduciendo en psicoanálisis no tenemos a veces construido eso que Lacan intenta deconstruir. Esto es parte de la dificultad de leerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el seminario una serie de posiciones críticas, eso es evidente, pero a veces no es evidente a qué práctica está refiriéndose a Lacan en el sentido de por qué está siendo crítico con tales o cuales. Y esa es una de las dificultades. En ese sentido, conviene no desalentarse con Lacan. A veces es necesario leerlo mucho para poder entender por dónde va su razonamiento. Ustedes van a encontrar que, por ejemplo, en este seminario, él combate, podemos decirlo así de una manera un poco dramática, pero combate la noción de comprensión. Esto lo encuentran desde el comienzo, lo encuentran ya en la introducción a la cuestión de la psicosis. La noción de comprensión es algo a lo que Lacan le atribuye
las dificultades o algunas dificultades prácticas, puntualmente en relación a la psicosis, pero en general. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, Lacan lo dice así, la noción de comprensión supone que hay cosas que son obvias. Por ejemplo, que si alguien está triste es porque no tiene lo que su corazón anhela. Y dice Lacan, de ninguna manera eso es así. De hecho, podemos encontrarnos con personas que tienen eso que aparentemente su corazón anhelaba y para nada están entonces felices. Se nota que eso era algo que le importa un bledo finalmente, ¿no? Esa persona que alcanza su supuesto sueño dorado, ¿no? Para tomar el ejemplo que da Lacan. Entonces, ahí yo les menciono la cuestión de la comprensión, podemos después por supuesto pensarlo mucho más, como un ejemplo de algo que ustedes más o menos cuando vayan leyendo a Lacan y cuando vayan leyendo todo el seminario se van a dar cuenta hasta qué punto está justificado decir que es insuficiente. Pero que en principio ustedes no tienen una práctica, por ejemplo, de entrevistar a personas y considerar el asunto de la comprensión a nivel metodológico, técnico. No les pasa. Entonces uno de los problemas que tiene la lectura de Lacan es que muchas veces en el seminario no se hace demasiado problema por definir cosas. ¿Pero por qué? De nuevo, porque si ustedes se imaginan a alguien, voy a dar un ejemplo bastante banal, pero alguien que quisiera enseñar cocina, debería poder definir para quienes lo escuchan algunas cosas. Mientras que si le habla a cocineros, puede decirle directamente la práctica cotidiana en la que ustedes están metidos de hacer determinada salsa de determinada manera, tiene este problema. Y no me importa si yo no me detuve en explicar qué seminario es, y estamos hablando por supuesto del seminario 3, seminario de la psicosis. Entonces, algunas de las cosas que digo, por supuesto, valen para todos los seminarios. El problema del estilo de Lacan, el problema del público muy particular que tiene Lacan, y que hace que justamente facilita que Lacan se preocupe muy poco por definir a veces algunas cosas y pasar directamente a su crítica. Esto hace que a veces uno se pueda decepcionar un poco, se puede enojar un poco con Lacan también, etc., ¿no? Si Lacan no va a seguir a sus contemporáneos en algunas cosas, si Lacan no va a seguir a sus contemporáneos en algunas cosas, por ejemplo, en el uso de la comprensión, ya verán ustedes al leer el seminario de qué se trata esto y cómo lo piensa, tal vez volvamos. Si no va a seguirlos a sus contemporáneos en algunas cosas, es porque va a tomar algunas referencias que están lejos de la referencia erudita en el sentido de voy a citar a algunas personas o algunas escuelas porque, bueno, queda bien. Lacan hace algo absolutamente diferente en este seminario y en general, pero en este seminario se nota mucho respecto de las referencias a las que me voy a referir, y es tomar elementos centrales de esas referencias para poder abordar el problema de la psicosis. Entonces, la gran referencia de Lacan en esta época es Freud. Esto no es ninguna novedad para ustedes, no es ninguna novedad para nadie. Es la época conocida como del retorno a Freud.
Yo les diría que si queremos organizar estas referencias a las que me voy a referir, eh, a Freud habría que acercarlo, voy a explicar por qué, habría que acercarlo a Lévi-Strauss. En esos 11 capítulos que ustedes tienen en la bibliografía, no se lo van a encontrar de manera explícita a Lévi-Strauss. Sí lo van a encontrar después. Seminario 4, Lacan hace un uso extenso de lo que toma de la teoría de Claude Lévi-Strauss. Entonces digo, está Freud, está Lévi-Strauss, a su manera, un tanto implícita. Está el maestro en psiquiatría, así le llama Lacan, su maestro en psiquiatría que es de Clermont, y está de Saussure, Ferdinand de Saussure. Como digo, de estos, el único que en este arco que nosotros trazamos en las primeras 11 clases no está de manera explícita es Lévi-Strauss, pero es indispensable. Lacan, de algún modo, en esta época, tiene la idea de que puede tomar de estas distintas referencias para entender mejor no solo la psicosis, sino en general el psicoanálisis. Obviamente algunas de las cosas que digo aquí les van a sonar de cosas que ya se dijeron. En definitiva no se trata de ser original, sino de tratar de acercarnos al seminario con algunas claves de lectura y ver qué es lo que produce. Si ustedes se fijan en la argumentación de Lacan en el seminario, hay un elemento muy importante que es el hecho de ese otro con mayúsculas que preexiste al sujeto. Indiscutiblemente, ese otro del esquema lambda, del esquema en Z, ese otro con mayúsculas ligado estrictamente al orden simbólico, ese otro con mayúsculas preexiste al sujeto. A cada uno de nosotros, podríamos decir así en términos generales. Es decir, que hay algo que está tramado anterior a cada uno de nosotros y donde en todo caso el asunto será cómo nos las ingeniamos para encontrar nuestro lugar allí. Esto me permite un comentario que tiene su importancia. Es un poco exagerado cuando se habla de la época estructuralista de Lacan, en el sentido siguiente. Evidentemente Lacan toma mucho del estructuralismo, pero nunca fue un estructuralista en este sentido. ¿Qué les interesa a los estructuralistas? Bueno, la estructura. Un conjunto de elementos y las leyes que regulan esos elementos, que le dan un lugar a cada elemento. En ese sentido, al estructuralismo, a la antropología estructural de Lévi-Strauss, no le interesa, no se hace la pregunta de qué opina un sujeto en particular, qué posición toma un sujeto en particular, una persona, respecto de la sociedad en la que está, del pueblo en el que habita, sino que en todo caso le interesa poder aislar las estructuras. Esas estructuras que no son evidentes y que nos atraviesan. Pero, de algún modo, la obra de Lévi-Strauss lo que pone en juego es, bueno, aunque no sean evidentes, hay una serie de legalidades que están ahí antes de que ningún individuo vaya a ocupar un determinado lugar social, en una estructura social, por ejemplo. En ese sentido, tienen una autonomía. Los lugares tienen una autonomía respecto de las personas que van a ocupar ese lugar.
Es como si uno quisiera decir en cierto sentido, bueno, eh, en determinada familia, alguien ocupa un lugar, supongamos, de la madre en relación a otra persona. Es la madre de tal. Ahora, en otra familia es otra persona la que ocupa ese lugar. Esto que digo es una banalidad, pero lo que no es tan banal es que entonces supone que hay un lugar de la madre, en relación al lugar del hijo y de la hija, pero ese lugar no es la persona que lo ocupa. Al estructuralismo en ese sentido no le importa tanto la persona que lo ocupa y sus avatares, sino el lugar, la, las legalidades que atraviesan esos lugares. Y si ustedes quieren, Lacan había encontrado también en Freud algunas ideas, podríamos decir, por ejemplo, esta idea del superyo como heredero del complejo de Edipo, más allá de que Lacan posteriormente va a diferenciar muy bien la ley del superyo, esta es otra cuestión, a la altura del seminario 7, por ejemplo, pero en relación a los problemas que se está planteando Lacan, podemos encontrarnos con que Freud también parece decir algunas cosas sobre las legalidades que nos atraviesan, y es que de algún modo el sujeto en el origen poco sabe de esas legalidades y pareciera que es a través del aparato del complejo de Edipo como alguien adviene a esas legalidades. Pareciera, por lo menos. Entonces, uno podría decir hay ahí una solidaridad interesante. Hay quienes este hoy al que me refiero es el hoy de 1955, es el hoy de Lacan en el seminario 3. Pareciera entonces que hoy hay personas que están estudiando particularmente el conjunto de reglas no evidentes que organizan un conjunto social cualquiera, considerado, quiero decir, no cualquiera, en el sentido de que no da lo mismo en uno o en otro, pero hay un conjunto de reglas. Y está Freud quien de algún modo ha planteado una, una cierta lógica de el pequeño debe pasar por todos una serie de avatares para devenir un sujeto de la cultura en la que está. Entonces, por otra parte, tenemos otras referencias que son de Saussure y de Clérambault. ¿Por qué los pondría en un mismo paréntesis? Porque Ferdinand de Saussure, ustedes saben que nosotros conocemos su obra a través en realidad de los apuntes que fueron tomando sus alumnos, etc. Pero tenemos, por ejemplo, el curso de Lingüística General, en forma de libro también, que trata de reflejar lo que fue su curso. Ahora, Saussure va a plantear algunos de los elementos más importantes que pone en juego Lacan durante todo el seminario. Básicamente el problema del signo lingüístico. Es decir, para Saussure hay algo material, podríamos decirle así, que es su teorización sobre el signo lingüístico, que a Lacan le va a venir muy bien, y le va a venir muy bien para entender qué pasa con la psicosis. Hay diferencias, obviamente, en cómo entiende Lacan y cómo entiende de Saussure qué pasa a nivel de la estructura del lenguaje. Fundamentalmente porque, bueno, les voy a leer algo, en todo caso, del curso de Lingüística General. En la edición que yo tengo
de la editorial Losada está en la página 92, lo que voy a leerles. En todo caso, lo encuentran al comienzo del primer capítulo de la primera parte, Principios Generales. El signo lingüístico es, pues, una entidad psíquica de dos caras y puede representarse por la siguiente figura, y ustedes seguramente conocen de lo que estamos hablando. Para la próxima prometo pizarra, de modo de poder hacer algunos esquemas. Pero bueno, se trata de este signo que ustedes seguramente conocen, digo, donde en un óvalo se encierra el concepto arriba y la imagen acústica abajo. Esto es el significado arriba barra el significante abajo. Ustedes saben de memoria, es lo que supongo, que Lacan va a invertir ese orden, va a poner el significante arriba, el significado abajo. Y va a sacar el óvalo que los engloba, de manera que va a reinterpretar la barra también. La barra no une, como sucede con De Saussure, sino que separa. Y esto lo podemos entender de maneras bastante palpables. Por ejemplo, lo que pasa en la dinámica de una frase. A nivel diacrónico, esto es en la medida que va pasando el tiempo, yo escucho cosas y la verdad es que sería ridículo pensar que cada cosa que escucho, si ustedes quieren, cada imagen acústica, tiene un significado. ¿En qué sentido? Si yo escucho la, en principio digo, bueno, es un artículo femenino, alguien va a decir la, la canción, alguien va a decir la vida, algo por el estilo. No podría decir la, es algo que en castellano se entiende. Alguien dice entonces la bemol mayor y en realidad estaba hablando de música. Yo puede que entienda de música, que no entienda nada, pero de todas maneras me doy cuenta que es un uso distinto, es otra palabra. Entonces, si alguien dice la vida es sueño, y yo ahí establezco un punto en el sentido de que escucho una pausa y a posteriori atribuyo entonces un sentido, digo, está diciendo que la vida es sueño, ¿qué puede querer decir con esto? Está en tal o cual perspectiva filosófica, lo que fuere. Mientras que si alguien dice la bemol mayor, es la tonalidad de la que te estaba hablando hoy. Bueno, claramente el sentido que le doy a esa frase es otro. El la, en ese sentido, no es algo que tenga un significado antes de la articulación que lo ubica en algún lugar. Entonces digo, Lacan toma la problemática, toma ese material, si ustedes quieren, del signo lingüístico y hace con eso otra cosa. Pero es muy interesante porque De Saussure es el primero que pone en juego que el signo lingüístico se caracteriza fundamentalmente por no ser lo que es el otro. Y esto es muy importante. Es muy importante para Lacan. Y en realidad es muy importante, me parece a mí, por lo menos para el psicoanálisis. Aunque Lacan no avance del mismo modo que Saussure, porque introduce estas modificaciones, para él va a ser muy importante que un significante no es otra cosa que un elemento en oposición con otros elementos. En oposición, esto es fundamental. ¿Qué hace que no sea el otro elemento? Simplemente no es positivo el significante. Esto es una de las cosas que vale la pena reflexionar un poquito. En esta modificación entonces que hace Lacan cuando usa algunos de los problemas y algunas de las soluciones de De Saussure, pero modificadas, ¿cuál es
característica del significante? Bueno, el significante no es positivo. ¿En qué sentido? En que fundamentalmente es negativo porque se caracteriza por ser otro respecto de aquel significante al que se opone. Nada más. ¿Y por qué es importante esto? Porque a Lacan le permite empezar a establecer cierta dinámica, ciertas características de lo que él entiende que es el orden simbólico. A ver, ustedes no sé si lo saben, pero él había insistido en el seminario 2, un año antes, por ejemplo, en que el orden simbólico en definitiva se podría reducir a signos más y signos menos. Como decíamos, el orden simbólico, ese otro con mayúsculas, nos preexiste. Y de hecho existe una vez que hemos muerto. O sea, en cierto sentido, tiene una autonomía y tiene también una, una característica tal, no muy humana, no muy humana. ¿Qué quiero decir con esto? Hago una aclaración para evitar confusiones. El otro con mayúsculas, en tanto remite al orden simbólico, tiene que ver con este sistema de oposiciones. Ahora voy a tratar de avanzar en eso. Pero eso no significa que Lacan no le atribuya al otro con mayúsculas también otras dimensiones, como una dimensión intersubjetiva o una dimensión social. Porque, por ejemplo, uno podría decir si efectivamente el orden simbólico está ahí antes de que el sujeto venga al mundo, está ahí una vez que el sujeto ya se murió, digo sujeto en términos generales, pero es cierto que hay un proceso por el cual aquel que todavía no habla y que acaba de nacer, por ejemplo, va a terminar siendo alguien que piensa con palabras, palabras del otro, va a ser alguien que habla con palabras de otro, del otro. Pero bueno, hay un proceso que se da porque otros le hablan, porque la madre, porque el padre, porque sus hermanos, es decir, ese otro con mayúsculas también, en tanto es el lugar desde donde viene el significante, es un otro que se encarna en figuras en particular. No es lo mismo, no por decir que el otro con mayúsculas en ese sentido corresponde, bajo cierta forma, al orden simbólico, significa que no se encarne en personajes puntuales. Entonces, decíamos, el significante en su encadenamiento va a generar efectos de sentido. Esto es muy importante porque supone no solamente que esto le permite a Lacan ir diferenciando lo simbólico de lo imaginario, sino también que el significante en su interjuego, en su dinámica con lo imaginario, nos va a ir permitiendo pensar en cosas bien precisas respecto de la psicosis. Cuando, cuando Lacan, sobre el final de la introducción al problema de la psicosis, plantea el problema de la simbolización primordial, está avanzando sobre un terreno que, dice él, toma de Freud, pero que obviamente es un terreno para él fértil, porque va a culminar
en la teoría de la forclusión, o en la teoría de la forclusión, en todo caso en esa articulación que él hace, que él propone, que es la forclusión. Forclusión de un significante primordial. En definitiva, una articulación para poder entender por qué en la psicosis suceden algunas cosas. Sobre esas cosas que suceden, Lacan va a empezar a trabajar tempranamente en el seminario, tomando de su otra referencia, que es de Clérambault, la noción de fenómeno elemental. Entonces, como decía, tomo en un paréntesis a de Saussure con de Clérambault porque de Saussure le va a permitir a Lacan desarrollar cuál es la relación del significante con el significado, aunque en esto no esté de acuerdo con de Saussure. Y en ese mismo sentido, de Clérambault, su maestro en psiquiatría, va a ofrecerle a Lacan ciertas teorizaciones que ustedes, si quieren, más que teorizaciones en sentido estricto, lo que toma Lacan de allí es ciertas observaciones finas de Clérambault que apuntan a qué pasa cuando a nivel del lenguaje, y ahora deberíamos empezar a pensar en el lenguaje efectivamente como discurso efectivamente pronunciado, ¿no? Ustedes recuerdan que él distingue el material significante, palabras, incluso gestos, de los efectos que producen, y allí distingue lo simbólico del imaginario. Pero atribuye a lo real en esta época una idea de lo real que va a ser superada por Lacan, pero bueno, es la que tiene en esta época, le atribuye a lo real, pensando el lenguaje en los tres registros, como eh, bueno, el discurso efectivamente pronunciado. A nivel de lo que efectivamente se escucha en el discurso del sujeto psicótico, tenemos estos fenómenos elementales que traicionan un poco lo que uno esperaría de la dinámica propia del discurso, en la medida en la cual responde a este encadenamiento constante de significantes que dan lugar a posteriori a un sentido, a un sentido. Podríamos distinguir, en general se usa a veces de manera como si fuesen sinónimos, significado, sentido, significación. Yo les propongo, para tratar de distinguir de manera un poco más fina, que significado en sentido estricto tiende a generar la idea de que algo tendría un significado adecuado. Entonces es como si yo dijera de nuevo la, artículo femenino, o dijese la nota musical, y en realidad en ese sentido el término significado suele no ser el más adecuado para el psicoanálisis. La significación la podríamos pensar fundamentalmente como el proceso de producción de sentido, y el sentido como aquello que de algún modo es dicho en esa concatenación significante. Entonces hay una dinámica propia de esa concatenación que genera sentidos, y hay fenómenos de la psicosis que contrarían eso que estaríamos esperando a partir de la manera que tiene Lacan de entender cómo depende un plano del otro. Si nos fijamos, por ejemplo, yo tendría intenciones de hacer una puntualización en un elemento que me parece importante
pensando en que ustedes van a leer el seminario y que vamos a poder discutirlo también. Aquí, Lacan, en la página 109, voy a leerles un poco. Sobre el final del primer párrafo dice lo siguiente. Significante, perdón, la palabra con sus tres etapas, del significante, de la significación y del discurso. Recuerdan lo que decíamos recién, el significante material, en ese sentido, la significación, el proceso por el cual se genera sentido, y el discurso, eso que efectivamente se pronuncia. Dice Lacan, no es un sistema del mundo, es un sistema de orientación de nuestra experiencia. Esto es importante, ¿eh? No es una cosmovisión, no se trata de explicarlo todo, no se trata por eso de entonces pasar a explicar, porque sabemos, tenemos algunos puntos de referencia en el psicoanálisis, pasar a explicar el arte, la historia. En realidad, siempre se pueden hacer esos usos, pero lo que dice Lacan es, yo no les estoy proponiendo un sistema del mundo, es un sistema de orientación de nuestra experiencia. Ella se estructura así, y en su seno podemos situar las diversas manifestaciones fenoménicas con que nos encontramos. Si no tomamos en serio esta estructura, no las podemos entender. Un sujeto normal se caracteriza precisamente por nunca tomar del todo en serio cierto número de realidades cuya existencia reconoce. Y empieza a hablar del hecho de que para el sujeto normalmente la certeza es una cosa, si ustedes quieren, voy a tomar el mismo, de lo más inusitada. Entonces, y esto es lo que quería resaltar con ustedes, de la realidad de la alucinación, en la realidad de su alucinación, el loco no cree. Es muy fácil obtener del sujeto, aquí está haciendo otra referencia, Maurice Merleau-Ponty, pero centrémonos en esto, es muy fácil obtener del sujeto la confesión de que lo que él oye, nadie más lo ha oído. Dice, sí, de acuerdo, solo yo lo oí. Página 110, esto es muy importante. Lo que está en juego no es la realidad. El sujeto admite, por todos los rodeos explicativos verbalmente desarrollados que están a su alcance, que esos fenómenos son de un orden distinto a lo real, a la realidad, podríamos decir, a la realidad compartida. Sabe bien que su realidad no está asegurada, incluso admite hasta cierto punto su irrealidad. Pero su certeza, estoy salteando, es que le concierne. Le concierne. Me parece muy importante porque varias cosas. Uno es que evidentemente nosotros cuando hablamos de la certeza en la psicosis, en primer lugar estamos hablando de una de esas cosas que a Lacan le llaman la atención porque precisamente contrarían lo que podríamos esperar de ese juego entre significante y significación, significante, significado, significante y sentido. Mantengamos esas diferencias, pero digamos que nos sorprende en relación a lo que estaríamos esperando, pero entonces la certeza de ninguna manera es la certeza en sentido vulgar, tal como decir, bueno, yo, por ejemplo, en este momento estoy hablándoles a ustedes, veo atrás del aparato con el que me estoy comunicando con ustedes un cielo celeste muy bonito y yo tengo la certeza de que no está lloviendo acá, ahora, en este momento. Aquí donde estoy no está lloviendo. Si uno usa certeza en un sentido general, cotidiano, se confunde, porque efectivamente la certeza a la que se refiere Lacan es esta, no la certeza de que aquello
que me ha hablado en una alucinación es real en el sentido de que entonces todos lo escucharon porque efectivamente es parte de la realidad compartida, así como en este momento estoy cierto de que no llueve y yo estoy seguro que no llueve para el resto de mis vecinos, no llueve. Lo que pasa con el psicótico es otra cosa. Ni siquiera es central si se trata de algo compartido, si es algo que tiene su efectividad en la realidad, sino que me concierne. Si ustedes quieren, uno puede encontrar una ilustración particular de esto, de ese cierto desdén del carácter real, cuando Schreber, contra todo lo que él sabe por su delirio, se encuentra con que hay gente que sigue existiendo. El mundo se terminó, pero hay gente que está ahí. A Schroeder le inspira, digamos así, la expresión hombres hechos a la ligera. Son, sí, están ahí, pero no tienen importancia. Entonces, en ese sentido, la invitación es a tratar de, primero, por supuesto, leer el seminario, leerlo ah, sin dejarse llevar por la dificultad, sin dejarse en todo caso desalentar por la dificultad del estilo, y tratar de justamente ir pesquisando cómo Lacan trata de hacer funcionar estas referencias para entender la psicosis contra sus contemporáneos en ese sentido, porque por supuesto el uso de la comprensión, por ejemplo, para tomar esta primera crítica de Lacan, supone que el analista o el psiquiatra o quien entrevista pueda decir esto es comprensible y aquello no. Respecto de el síndrome de automatismo mental, por ejemplo, Lacan plantea que, tomándolo de Clérambault, a quien pondera mucho, de todas maneras plantea, hay algo del orden del discurso del amo aquí, cuando Clérambault dice que no se sigue de una que no sigue en todo caso la prosecución de las ideas, que es anideico en el sentido que no sigue una lógica de articulación de ideas, eso también supone que quien puede decir lo que es, si ustedes quieren, ideico, lo que sí sigue una lógica de articulación de ideas es de Clérambault. Es decir, es quien entrevista, quien puede decir esto no tiene un origen lógico. Bien, les propongo que, que cortemos, porque creo que sí, que ya estamos sobre el horario, y que podamos en todo caso empezar a dialogar un poco. Probablemente yo anote alguna de sus comentarios, alguna de sus preguntas, y, y podamos trabajarlo la vez que viene. Insisto, dando por sentado que ustedes van a entrar con toda la fuerza en el seminario y sin dejarse desalentar por alguna de sus dificultades. Bueno, vamos a terminar acá entonces y volvemos en un ratito.